Queridos hermanos, muy buenas tardes. Que Dios les bendiga en esta hermosa tarde de domingo, este domingo 9 de agosto. Es una bendición que podamos juntarnos, que podamos reunirnos, comunicarnos por este medio y sobre todo es importante el motivo por el que lo hacemos. Hoy es el día del Señor, estamos adorando a nuestro Dios y queremos ser alimentados, queremos ser edificados, exhortados por el consejo de la palabra de Dios. Así que es el tiempo de ir a la Escritura y es el tiempo de recibir el mensaje que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Así que los invito para que oremos, los invito para que ahí en sus hogares, por favor, cierren ustedes sus ojos y me acompañen en esta oración a nuestro Dios. Padre bendito, venimos delante de ti en el nombre de Jesucristo, reconociendo que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Salvador y que nosotros dependemos única y exclusivamente de ti, que sin ti no somos absolutamente nada, Señor. Que eres tú quien nos ha rescatado, eres tú el que nos ha transformado y eres tú también el que provee para nosotros en todos los sentidos, en el sentido físico y en el sentido espiritual también. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias porque como iglesia, aún a la distancia, nos podemos reunir para adorarte y en espíritu, Señor, podemos estar juntos para acercarnos a tu palabra. Suplicamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos hable de esa manera única, de esa manera especial, y que solamente tú lo puedes hacer. Te necesitamos palabra tuya, Señor. Yo me pongo en tus manos una vez más, te pido por favor nuevamente que tú me uses, que tú uses mi vida, Señor, y que esta palabra tuya, que es viva, que es eficaz, que es pan de vida, Señor, sirva para nutrir nuestro espíritu y nutrir nuestra vida entera, que sirva también para transformar nuestra mente, nuestro pensamiento y nuestro corazón. Toma por favor en tus manos este tiempo, toma por favor en tus manos la vida de tu iglesia. Te lo pedimos, te lo suplicamos todo en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, fíjense que, como ustedes bien lo saben, han transcurrido 7 meses y 9 días de este año, de este 2020. Y en este año 2020, sin lugar a dudas, nos ha tocado enfrentar a ustedes que me escuchan y a mí, seguramente la peor crisis o la crisis más grande de nuestra generación. Crisis que está por demás el decirlo, ha sido provocada por una pandemia a nivel mundial, provocado por un virus, el SARS-CoV-2, que produce una enfermedad llamada COVID-19, que a la fecha ha infectado a millones de personas en todo el mundo. Creo que vamos en 18 millones al día de hoy, que ha provocado la muerte de alrededor de 700,000 personas en todo el mundo, que ha venido a trastocar la economía de las naciones aún más fuertes, que ha venido a profundizar el hambre, el desempleo, la carencia económica, incluso la violencia social ha sido también impactada de una manera negativa por esta crisis. En fin, no quiero extenderme mucho en esto porque es el tema del que a lo mejor se está hablando todos los días. Pero ante esta crisis generacional que estamos enfrentando, se levantan diferentes voces, se levantan diferentes opiniones. Y bueno, hay toda una gama de opiniones, desde los pesimistas que dicen esta peste, esta pandemia va a acabar con el ser humano, no nos vamos a recuperar nunca, esto seguramente que puede ser el fin de la humanidad. Hay esa gama de pesimismo extremo, hasta el optimista, ¿verdad? También el optimista extremo, que sin negar la situación que se está viviendo, dice la humanidad va a pasar por encima de este obstáculo, la humanidad ha tenido retos mayores y ha salido adelante, el ser humano tiene la capacidad para sobreponerse a la adversidad
Y dentro de poco, como dijera hoy nuestro presidente en alguna de sus conferencias, esto va a pasar, esto ya va a pasar, esto ya está pasando, ya estamos mejor. Entonces, bueno, hay esa gama de posiciones. Pero nosotros, como creyentes en Jesucristo, como pueblo de Dios, ¿cuál es nuestra posición? Miren, nosotros no podemos ser ni pesimistas ni optimistas. No tendríamos por qué aplicar ese calificativo o ese adjetivo a nosotros. ¿Cuál debe ser la posición del cristiano? La posición del cristiano ante las crisis y ante todo lo que ocurre en la vida debe de ser el discernimiento espiritual, el discernir lo que está ocurriendo alrededor nuestro de acuerdo a lo que dice, a lo que enseña la palabra de Dios, que es nuestra norma de fe y de vida. Nosotros deberíamos, como dice 1 Corintios 2:16, tener la mente de Cristo, dice ahí Pablo, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y cómo tener la mente de Cristo? Bueno, si nuestro pensamiento, si nuestro discernimiento está enraizado en las Escrituras, si nuestro pensamiento y nuestro discernir de la vida está acorde con lo que enseñan las Escrituras. Ese debe de ser nuestra posición ante todas las situaciones, y esa es nuestra posición en esta crisis. La enfrentamos sí con fe, sí con confianza, sí sabiendo que Dios está con nosotros y que Dios no nos ha dejado ni nos va a dejar en ningún momento, y eso nos sostiene de pie y eso nos hace ir adelante en medio de la crisis, pero sí con discernimiento de lo que está ocurriendo. Así que el día de hoy yo quisiera que fuéramos a la Escritura y que viéramos qué es lo que podemos discernir basados en el mensaje que está en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Todo el capítulo vamos a abarcar del versículo 1 al 18, aunque principalmente me voy a centrar en los versículos 10 al 14 para este mensaje que vamos a tener hoy de la palabra de Dios. Ya hemos leído este capítulo antes de esta predicación, ya lo hemos leído. Así que yo voy a ir leyendo solamente algunas partes que vamos a ir analizando y sobre las cuales vamos a ir exponiendo qué es lo que dice la Escritura. Así que leamos nuevamente, ya lo hemos hecho, pero leamos nuevamente de los versículos 1 al 6. Segunda de Pedro, capítulo 3, vamos a los versículos 1 al 6. Por favor, ahí en sus casas abran sus Biblias. Y la palabra de Dios dice así: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en aguas. Primero tenemos que ubicarnos en que es Pedro, el apóstol, el pastor Pedro, el que está escribiendo, y que esta segunda carta particularmente, si ustedes ya la han leído, tiene solamente 3 capítulos, si no lo han hecho, léanla. Es una carta que está enfocada principalmente a combatir las herejías que se estaban introduciendo ya en la iglesia del Señor, en el pueblo de Dios, en el siglo I de nuestra era. Nosotros, cuando vamos a la Escritura, tenemos que pensar en el mensaje original, que el autor original, el autor humano, por supuesto, sabemos que el autor real es el Espíritu Santo, pero que el autor humano le quería comunicar a sus oyentes originales. Entonces tenemos que ubicarnos en esa época.
Pedro le está escribiendo a la iglesia que está en la dispersión, principalmente a las iglesias que están en la provincia de Asia Menor, una iglesia que está siendo perseguida tanto por el Imperio Romano como por la religión judía, y una iglesia también que tiene que enfrentarse no solamente al paganismo de su época, sino que se tiene que enfrentar a nuevas herejías que están surgiendo en ese momento. Nuevos pensamientos que están siendo desviados, que están siendo distorsionados y que por lo tanto están causando conflicto y están causando daño dentro de la iglesia. Y vean con qué espíritu pastoral Pedro le escribe a esta iglesia, y comienza diciendo en el capítulo 3, después de que ya les ha hablado de otras herejías contra las cuales tienen que estar atentos, pero les dice, amados, amados, esta es la segunda carta que os escribo. Sabemos que está la primera epístola de Pedro. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Lo que está tratando de hacer el pastor Pedro es que esta iglesia tenga un limpio entendimiento. Y ese limpio entendimiento solamente se puede dar cuando nuestra mente ha sido renovada por la mente de Cristo. Cuando nosotros hemos sido transformados, como dice Romanos capítulo 12, hemos sido transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, a eso es a lo que está apelando Pedro. Y dice, ¿para qué? Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas, tanto por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Profetas del Antiguo Testamento, apóstoles del Nuevo Testamento, es el pensamiento, es la doctrina que sustenta nuestra fe y nuestra doctrina cristiana. Y luego les comienza a hablar de la herejía que seguramente están enfrentando en este momento. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días, recordemos que ya Pedro estaba en los postreros días, nosotros seguimos en los postreros días que terminarán en la venida del Señor Jesucristo. Recuerden que sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, según su propia maldad. ¿A qué se refiere esto de burladores? Un burlador es lo mismo que un escarnecedor. Ustedes a lo mejor recuerdan Salmos, el Salmo primero, Salmos capítulo 1, a donde dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Se acuerdan de Salmo 1? Bueno, un escarnecedor o un burlador es alguien que se burla de Dios, que se burla de la palabra de Dios, que simplemente no tan solo no la cree, la desprecia y se burla de ella. Bueno, dicen, en los últimos tiempos vendrán personas así, que andan según su propia maldad, según su propio pecado. ¿Y qué dirán estos burladores? Dice Pedro, entre muchas otras cosas, y aquí viene la doctrina herética y aquí viene la doctrina desviada, van a decir, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, desde el día en que nuestros antepasados murieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Y miren, si esto lo contextualizamos a nuestra época, vivimos en un tiempo en el que muchos dicen, ¿cómo pueden ustedes creer que Jesucristo va a venir nuevamente? Si han pasado 2000 años de que Él se fue y las cosas siguen exactamente igual. Muchas veces, muchas personas han dicho que ya viene, que ya merito, que ahora sí de veras, y nada. Entonces, ¿cómo pueden ustedes creer que él va a venir? Bueno, esos son los burladores, esos son los escarnecedores de los que está hablando, diciendo dónde quedaron esas promesas de su advenimiento. Sigue diciendo, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Es decir,
las cosas no están igual que desde la creación, desde luego, que han cambiado muchas cosas. Y aquí el pastor Pedro hace una referencia específicamente al diluvio y cómo la creación fue prácticamente rehecha, recreada a partir del diluvio. Y solamente menciona este ejemplo como uno en el cual sustentar el que no es cierto, el que las cosas no siguen igual. Dice que ellos las ignoran voluntariamente. Entonces, comienza primero Pedro estableciendo esto para aquellos que lo están escuchando. Versículo 7, voy a leer del 7 al 9, y dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dos puntos que yo quisiera recalcar aquí de este texto que acabo de leer. El primero de ellos, esta tierra y estos cielos que existen ahora están reservados por la misma palabra de Dios, guardados para el día del juicio. Y van, a lo mejor algunos ya habrán movido la cabeza y habrán dicho, ay, va a hablar del día del juicio final. Bueno, vamos a tocar ese punto también. Fíjense que a lo largo de toda la escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hay por lo menos 87 referencias bíblicas. No me refiero a 87 versículos, me refiero a 87 explicaciones, a 87 eh, ponencias, exposiciones, que algunas de ellas abarcan muchos versículos de algunos capítulos, en los cuales se habla del día grande y terrible de Jehová, o bien del día del Señor, el día del juicio del Señor. Más de 87 veces. Yo creo que debe de ser importante el tema para nosotros, debe ser importante el tema para el Señor, donde Él lo dejó en su palabra explicado tantas veces, una y otra vez, para que nosotros lo escucháramos y nosotros lo supiéramos. Sí hay un día del juicio, sí hay un día del Señor, sí hay un día que aquí se le menciona también más adelante como el día de Dios, en el cual algo va a suceder. Y es de lo que queremos hablar en los minutos que nos quedan de este mensaje. Dice entonces que reservados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y algunos dicen, ¿y por qué ese día no ha llegado si hay tanta maldad sobre la tierra? ¿Por qué ese día no se da en el cual la maldad sea destruida si existen tantas cosas negativas en nuestra humanidad? Bueno, aquí la misma palabra nos los explica. No es tardanza, no es retraso, es paciencia de parte de Dios, queriendo que todos procedan al arrepentimiento. Oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, dice aquí en el versículo 8. La medida del tiempo de nosotros es totalmente diferente a la medida del tiempo de Dios. El parámetro con el cual nosotros medimos el tiempo no tiene nada que ver con el tiempo para Dios, el cual es atemporal. O sea que, aunque para nosotros hayan pasado ya 2 milenios desde que el Señor Jesucristo vino, eso para Dios no es que sean exactamente 2 días, ¿verdad? No pretendemos establecer una equivalencia exacta, porque no es ese el propósito de la Escritura. Pero sabemos que para Dios puede ser muy poquito tiempo, dos milenios. Y Él entonces dice que no quiere que dice que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, pudiéramos decir, ¿por qué el Señor no ha venido aún?
después de 2000 años, y yo no sé si vaya a tardar otros 2000 años en venir, o si vaya a tardar 2 días, o 2 meses, o 2 años, yo no lo sé, nadie lo sabe. Es más, ni siquiera los ángeles en el cielo lo saben, está en la sola potestad del Padre, pero Él dijo que vendría y nosotros creemos que Él viene, que Jesús viene nuevamente y anhelamos ese día de su regreso. Dos motivos por el cual aún no se ha dado esto. El primero, la medida del tiempo de nosotros no tiene nada que ver con la medida del tiempo de Dios. Segunda razón, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quiere darles oportunidad a la mayor cantidad de personas, esperando que ellos escuchen, que ellos procedan al arrepentimiento y que no se pierdan. Sigo leyendo y sigo tratando de exponer versículo 10, y aquí empieza la parte central de la que quiero hablar. Versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Hay varios puntos aquí que necesito resaltar. Primero, me regreso al versículo 10, pero el día del Señor vendrá. Puedes tener la seguridad, hermano, amigo que me escuchas, que el día del Señor, ese día en que el Señor volverá nuevamente, ese día que algunos conocen como el día del juicio, ese día que algunos conocen como el día final, ese día vendrá. Y aquí quiero hacer una aclaración, me voy a salir un poquito del texto, solamente para expresar algo que es doctrinal, no solamente del texto, sino toda la enseñanza de la Escritura. Ese día no lo podemos dividir en etapas, no lo podemos dividir en secciones o en disposiciones o en diferentes eventos separados, como a veces se enseña y como a veces se pretende hacer. No sabemos si el día del Señor va a durar exactamente un día de 24 horas o si serán muchos días. El diluvio, por ejemplo, bueno, no fue un solo día, fueron 40 días que duró el diluvio, y luego otros tantos más en los que las aguas bajaron. Es decir, fue todo un proceso. No sabemos si el día del Señor será solamente un día de 24 horas o serán varios días. No lo podemos saber, y finalmente no es tampoco trascendente el determinarlo. Lo que sí creemos es que es un solo evento. Hace 8 días hablamos del arrebatamiento, que algunos llaman equivocadamente rapto. Hablamos de que cuando el Señor venga, Él vendrá con voz de arcángel, con trompeta de Dios, con voz de mando, que los muertos en Cristo resucitarán primero, que después nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí es donde viene la palabra arrebatados. Seremos arrebatados en las nubes para estar por siempre con Él. Bueno, ese mismo día que el Señor venga, o ese mismo evento en el cual el Señor venga, los muertos en Cristo resucitarán primero, después los que hayamos quedado, si es que estamos vivos todavía para ese día. Si no, estaremos entre los que sean resucitados primero. Ese mismo día será el día del Señor, el día grande y terrible del Señor. Resucitarán también los impíos, ellos no para salvación, no para estar con Él siempre en su presencia, sino para perdición eterna. Y en ese mismo evento
todas las cosas que existen actualmente van a pasar a través del fuego. ¿Cómo será eso? No lo podemos saber en detalle. Solamente podemos saber lo que dice la palabra de Dios. Pero todo lo que nosotros vemos ahora, esta casa en la que yo estoy en este momento, las calles, los edificios, todo lo que existe, pasará, será destruido, será eliminado por el fuego. No sabemos exactamente cómo será que los cielos pasarán también, pero dice que los cielos también van a pasar. Y ese día va a llegar. Es un día de juicio, sí, para aquellos que le han rechazado siempre, para aquellos que viven en la maldad, para aquellos que viven impíamente, para los burladores, para los escarnecedores, pero para nosotros como hijos de Dios es un día de esperanza y es un día de regocijo. Entonces, el primer punto, el día del Señor vendrá, no te quepa la menor duda. Luego dice, vendrá como ladrón en la noche. Ya hemos hablado de esto en otros mensajes anteriores. Como ladrón en la noche quiere decir sin previo aviso, quiere decir súbitamente. Por eso el Señor decía, ustedes velen y estén preparados porque no saben cuándo su Señor vendrá nuevamente. A eso se refiere como ladrón en la noche. Luego sigue diciendo, y aquí viene el evento impactante, el evento del que a veces no se quiere abundar mucho y no se quiere hablar mucho, pero que finalmente la Escritura habla de él. Dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Yo no sé si será un boom, algo súbito, pero dice, pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. ¿A qué elementos se refiere? Algunos biblistas piensan que en esos 4 elementos que se pensaba en el tiempo antiguo que formaban todas las cosas, que eran tierra, aire, agua y fuego. Otros dicen, bueno, se refiere simplemente a todas las cosas materiales que existen. Los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ese será el día del Señor. Versículo 11. Y aquí viene el mensaje importante para nosotros como pueblo de Dios y en lo que debíamos de centrarnos principalmente, puesto que todas estas cosas que están a nuestro alrededor han de ser deshechas. Dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Miren, hay veces que le agarramos tanto cariño a las cosas, tanto cariño a nuestras posesiones, a nuestra casa, a nuestra ropa, a nuestros zapatos, a nuestros muebles, a nuestro vehículo, ¿verdad? A nuestro carro. Hay gente que ama verdaderamente a su carro. Hermanos, tengamos presente, todo esto va a pasar. Y va a pasar en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Ya no va a haber nada de esto. Nada de esto va a prevalecer después del día del Señor. Entonces, no le tomes tanto cariño a tus cosas materiales. No le tomes tanto cariño a tu coche, a tu vehículo, o a tu casa, o a tu ropa, o a tu lo que sea, cualquier cosa material, porque va a pasar en un instante. Más bien, y dice aquí Pedro con ese espíritu pastoral y de cuidado de sus ovejas, dice, más bien ustedes preocúpense por vivir, por andar en una manera santa y piadosa. Dice, porque el día de Dios, en el versículo 12, el día de Dios en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero gloria a Dios que el texto no se queda en esto, no se queda en esto de que los elementos se van a fundir, van a pasar. Miren lo que dice el versículo 13. Dice, pero nosotros, el pueblo de Dios, esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Isaías capítulo 65, verso 17. Isaías capítulo 66, verso 22. El libro de Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Hablan también de cielos nuevos y de tierra nueva como una promesa de Dios para nosotros.
y sabemos que esos cielos nuevos y esa tierra nueva no tendrán nada que ver con lo que ahora nosotros vivimos, con lo que ahora nos está rodeando en este momento. Será una nueva creación. El libro de Apocalipsis es el libro hermoso que tantas veces es mal entendido y permítanme usar la palabra, es calumniado. Miren, acaba de ocurrir una tragedia terrible y ustedes lo han visto en la televisión en el Líbano. Una explosión simplemente espantosa, en la cual, bueno, creo que tristemente murieron más de 100 personas. Sin embargo, por las características de esa explosión, esto pudo haber sido muchísimo peor, pero hay cientos de miles de damnificados. Terrible lo que ha pasado en el Líbano. Sin embargo, cuando vemos las imágenes en la televisión, escuchaba yo a un periodista que estaba narrando y decía, es una escena apocalíptica, es algo apocalíptico lo que ha ocurrido aquí, como si el Apocalipsis fuera algo terrible. Por favor, lean el Apocalipsis. Es un libro de esperanza, es un libro escrito los jueves, ahora lo estamos estudiando, y es un libro escrito para darle ánimo a una iglesia que estaba siendo perseguida en ese tiempo también. Es un libro escrito para darnos ánimo a los creyentes que vivimos en este tiempo, y es un libro que nos habla de que un día va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva, y dice aquí en segunda de Pedro, en los cuales mora la justicia, en los cuales mora la rectitud, en los cuales mora la presencia de Dios. Y eso es lo que nosotros anhelamos, eso es lo que nosotros estamos esperando. Esa es nuestra esperanza. Así que cuando oímos hablar de pestes y de pandemias y de todo lo que estamos viviendo ahora, por supuesto que tenemos que cuidarnos, por supuesto que hay que tomar las medidas higiénicas, por supuesto que hay que guardar la distancia social, hay que tener cuidado con el lavado de nuestras manos, hay que usar el cubrebocas, hay que hacer todo lo que las autoridades sanitarias están diciendo. Sí, pero no fijemos nuestra mente en eso, no fijemos nuestra atención en lo que está ocurriendo, porque sabemos que finalmente esto va a pasar efectivamente, y va a pasar junto con todas las obras de esta tierra e incluso junto con los cielos. Y nosotros estaremos esperando siempre, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y dice el versículo 14, que es hasta el que voy a leer, dice, por lo cual, oh amados, sabiendo esto, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Hermanos, ya para concluir este mensaje, no pongamos nuestra atención tanto en el cuándo va a ocurrir todo esto. Mejor pongamos nuestra atención en el cómo deberíamos de vivir de una manera santa y piadosa, como dice el versículo 11. Mejor pongamos nuestra atención en, como dice el versículo 14, procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y esta última palabra con la que cierra el versículo, yo quisiera concluir con esto el mensaje. Estar en paz no significa solamente tener paz en nuestro corazón, sentirnos tranquilos y bien con nosotros mismos. Sí significa eso, por supuesto, también, porque lo que voy a decir ahorita es lo que nos trae esa paz. Pero creo que lo que se refiere aquí el texto, creo que el mensaje del texto, cuando dice procuren con diligencia ser hallados sin mancha, irreprensibles y en paz, se refiere a estar en paz con el Señor, en haber hecho las paces con Él, en haber sido reconciliados con Dios a través de Jesucristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, nos habla precisamente de ese ministerio de la reconciliación. Nos habla de cómo quienes somos parte del pueblo de Dios hemos sido llamados para llamar al resto del mundo
hemos sido bendecidos para bendecir al resto del mundo, hemos sido rescatados para buscar que el resto del mundo sea rescatado, haciendo las paces con Dios. Dice ahí en 2 Corintios que nosotros somos embajadores de Dios, que es como si Dios rogara por medio de nosotros, diciendo: reconcíliense con Dios. La única manera en la que podemos tener paz con Dios y ser hallados en paz con Él es a través de Jesucristo. No puede ser a través de nuestras buenas obras, no puede ser a través de nuestra bondad, porque no la tenemos, no puede ser a través de nuestra justicia, porque nuestra justicia falla a cada momento, no puede ser a través de lo que nosotros ayudamos a otras personas, a través de cualquier medio, porque nosotros fallamos constantemente, incluso en el hacer el bien a otras personas. La única manera en la que nosotros podemos ser reconciliados con Dios es a través de Jesucristo. Todo lo que había que hacer para que el hombre fuera reconciliado con Dios, lo vino a hacer el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que yo te animo nuevamente a ti, amigo, que nos escuchas. Si tú aún no eres parte del pueblo de Dios, si tú no te sientes parte del pueblo de Dios, si tú no estás caminando todavía con Jesucristo y a lo mejor vives en esa ambivalencia entre un optimismo y un pesimismo a veces exagerados, yo te invito: acércate a Él, acércate a Dios. Acércate a Dios a través del único camino que hay para llegar a Él, que se llama Jesucristo. No es la religión, no es una iglesia específica, no es una filosofía, no es una forma de pensamiento la que salva, es una persona, es Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Sin dudas, sin lugar a dudas, el día del Señor vendrá, y vendrá como ladrón en la noche. Sin lugar a dudas, todo lo que nos rodea va a llegar un día en que ya no va a estar quitado. Pero si tú estás caminando de la mano con Jesucristo, si tú estás llevando una vida que busca agradarle a Él, yo te aseguro que tú vas a esperar ese día en paz, en una paz con Él. Y tú podrás entonces diligentemente pensar en esto, y más que pensar en el cuándo va a ocurrir todo esto, más bien te vas a concentrar en pensar en el cómo debo vivir el día a día caminando tomado de la mano con Él. Que el Señor te bendiga, que el Señor nos ayude para que la palabra de Dios sea arraigada en nuestros corazones y para que nosotros podamos discernir las cosas que ocurren a nuestro alrededor con la mente de Cristo, como dice 1 Corintios. Que el Señor les bendiga, que tengan una semana llena de bendición, llena de su paz y llena de su presencia. Dios les bendiga.